El poder del subconsciente y las creencias. Cómo la imagen interna construye tu realidad. Por Adelmo Vázquez. Este libro es una obra de carácter reflexivo, educativo y formativo. Las ideas aquí expuestas tienen como finalidad aportar herramientas de comprensión personal y desarrollo interior. No sustituyen asesoramiento profesional en áreas médicas, psicológicas o legales. Algunos nombres, personajes, historias o situaciones han sido adaptados con fines narrativos. Dedicatoria. A mi hermana Laura, que conoció a Dios, y hoy descansa en la casa del Padre, a quien nunca dejó de preguntarse, ¿qué hay más allá de lo que vemos? ¿Por qué cambiar resulta tan difícil? ¿Y por qué para otros parece más sencillo? Tu búsqueda no fue en vano. Este libro también es una respuesta a esas preguntas que llevabas en el corazón. Introducción. Comprender antes de cambiar. Este libro no comienza donde la mayoría espera. No empieza con técnicas. No empieza con fórmulas. No empieza con promesas de cambio inmediato. Comienza con algo más exigente. Comprender. Durante mucho tiempo, el ser humano ha intentado cambiar su vida desde lo visible. Modificar conductas. Forzar resultados. Repetir nuevas acciones esperando un desenlace distinto. Y, sin embargo, una y otra vez, los mismos patrones se repiten. No por falta de esfuerzo, sino porque se interviene en el lugar equivocado. La mayoría intenta cambiar lo que ocurre. Pocos se detienen a entender lo que lo está generando. Se reacciona al resultado, sin cuestionar el proceso. Se intenta modificar la manifestación, sin intervenir la estructura que la sostiene. Y por eso, incluso cuando algo cambia por un momento, todo termina regresando a lo mismo. No porque la realidad sea fija, sino porque el origen permanece intacto. Este libro propone un cambio de enfoque. No comenzar por lo que se ve, sino por lo que lo produce. Existe un nivel visible, es el que experimentas, el que puedes describir, el que puedes señalar. Pero también existe un nivel invisible, más silencioso, más constante, más determinante. Es ahí donde se forman las creencias, donde se repiten los pensamientos, donde se consolidan los patrones. Y es desde ahí donde todo comienza a tomar forma. Entre lo invisible y lo visible hay un proceso, un espacio donde lo que se repite se organiza, donde lo que se sostiene se estructura, donde lo que se cree termina manifestándose. Pero este libro no se limita a explicar ese proceso. También plantea algo más profundo, que ese proceso no ocurre aislado, no comienza únicamente en ti. Existe un orden que te precede, un fundamento que sostiene todo lo que existe. Y dentro de ese orden, tú participas. Por eso, este libro no separa lo psicológico de lo espiritual. Integra. La mente no opera sola. El subconsciente no es independiente de la realidad en la que estás. Y el cambio personal no puede entenderse sin considerar el marco en el que ocurre. A lo largo de estas páginas, recorrerás un proceso progresivo. No encontrarás respuestas rápidas. Encontrarás claridad. Comenzarás observando lo que haces, luego lo que piensas, después lo que crees. Más adelante, lo que no ves. Y finalmente, aquello que estás sosteniendo, sin darte cuenta. Verás cómo se forman las creencias, cómo se repiten los patrones, cómo el subconsciente ejecuta lo que ha sido integrado, cómo el lenguaje refleja lo que hay dentro, y cómo todo eso termina construyendo la realidad que experimentas. Pero comprender no es suficiente. El cambio no ocurre cuando entiendes más. Ocurre cuando empiezas a intervenir, cuando interrumpes lo automático, cuando eliges algo distinto, y cuando lo sostienes el tiempo suficiente. No se trata de hacer algo diferente una vez. Se trata de sostener algo distinto hasta que deje de ser esfuerzo y se convierta en forma de ser. A lo largo del libro, una historia acompañará este proceso. No es una historia aislada.
Es una forma de ver cómo estas ideas se encarnan en decisiones simples, en reacciones cotidianas, en momentos que pasan desapercibidos. Porque el cambio no comienza en lo extraordinario, comienza en lo que siempre ha estado. La diferencia es que ahora puedes verlo. Y cuando ves, algo cambia. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes justificar lo que nunca observaste, porque ahora lo reconoces. Y reconocer implica responsabilidad. No una responsabilidad abstracta, una concreta. Sobre lo que piensas, sobre lo que repites, sobre lo que sostienes. No todo lo que eres lo elegiste, pero a partir de este momento, puedes elegir qué seguir sosteniendo. Ese es el punto de partida. Y también el desafío, porque esto no se trata de saber más, se trata de vivir distinto. Y eso comienza mucho antes de lo que imaginas. Capítulo 1. Lo que este libro no afirma. La casa funcionaba. No faltaba nada importante. No había conflictos visibles. Todo parecía estar en orden. Y sin embargo, había algo que no encajaba. No era evidente. No podía señalarse con precisión. Era una sensación que aparecía en los detalles, en la forma en que su padre hablaba del dinero. No es cuánto tienes, decía, es cómo lo usas. Hasta ahí todo era comprensible. Pero luego añadía, el dinero no es tuyo. El niño lo miraba sin entender. ¿Entonces de quién es? El padre dudaba apenas un instante. Es algo que administras. La madre no intervenía, pero asentía. Siempre. Por las noches, el ambiente cambiaba. El abuelo se sentaba en silencio con un libro abierto. No era la Biblia. El niño lo sabía. Las páginas estaban llenas de símbolos que no comprendía. Una vez preguntó, ¿qué lees? El abuelo levantó la mirada. Lo que está detrás de lo que ves. La respuesta no aclaró nada, pero tampoco lo dejó igual. En la mesa se hablaba de Dios, pero no siempre de la misma manera. El padre hablaba de fe. La madre hablaba de amor. El abuelo hablaba poco, pero cuando lo hacía, todo se detenía. Dios no es una creencia, dijo una noche. Es lo que queda cuando dejas de pensar que todo depende de ti. Nadie respondió. Pero nadie salió igual de esa conversación. Fuera de casa el mundo era distinto. Rápido, inmediato, lleno de estímulos. Dentro, en cambio, había pausas. Silencios. Frases que no se explicaban. Esa noche, el niño tomó el teléfono. Deslizó la pantalla. Video tras video. Imagen tras imagen. Todo parecía importante. Nada permanecía. Lo dejó a un lado. Miró el techo. Y sin saber por qué, recordó al abuelo. El libro. El silencio. La frase. Lo que está detrás de lo que ves. Por primera vez, no quiso distraerse. Quiso entender. Antes de continuar, es necesario aclarar algo. Este libro no afirma que tú creas la realidad de forma absoluta. No propone que todo dependa de tu mente, ni que puedas controlar todo lo que ocurre. Esa idea es atractiva, pero es incompleta. Tampoco es un libro de pensamiento positivo. No se trata de repetir frases vacías, ni de negar lo que duele. La realidad no funciona así. Lo que aquí se propone es algo más exigente. Comprender. Porque la mayoría intenta cambiar su vida actuando sobre lo visible. Pero lo visible no es el origen, es el resultado. Y mientras el origen no se comprenda, todo cambio será temporal. Esa noche, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez no estoy viendo la realidad, solo una parte de ella. A la mañana siguiente, no encendió el teléfono. Buscó al abuelo. ¿Dios es algo que uno cree? ¿O algo que realmente existe? Capítulo 2. Dios como origen y sustento de toda realidad. El abuelo no respondió de inmediato. Cerró el libro con calma. Y caminó hacia el patio. El niño lo siguió. El árbol estaba ahí, como siempre. Obsérvalo bien, dijo el abuelo. Es un árbol. Eso es lo que ves, no lo que es. El niño guardó silencio.
El abuelo recogió una hoja del suelo. Esto no comenzó aquí, señaló el árbol. Luego la tierra. Ni aquí. El niño frunció el ceño. Entonces, ¿dónde empezó? El abuelo lo miró con precisión. ¿Tú crees que las cosas empiezan donde aparecen? El viento atravesó las hojas. Todo pareció detenerse un instante. Dios no es una idea, dijo finalmente. Es aquello sin lo cual nada de esto podría existir. El niño no respondió, pero algo dentro de él ya no era igual. El ser humano suele colocarse a sí mismo como punto de partida. Yo pienso, yo decido, yo creo. Pero la realidad no comienza ahí. Tú apareces dentro de una realidad que ya existe. Dios no es una construcción mental. No depende de la percepción. No cambia según la interpretación. Es fundamento. Esto implica algo incómodo. Nada existe por sí mismo. Todo permanece porque está siendo sostenido, no en un momento pasado. Ahora, en este instante. Esa noche, el niño ya no se preguntó si creía en Dios. La pregunta cambió. Se volvió más precisa. ¿Qué está sosteniendo todo esto ahora mismo? Capítulo 3. La estructura de la realidad. Visible e invisible. El árbol seguía en el mismo lugar. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. El niño lo observaba como si lo viera por primera vez. No porque no lo conociera, sino porque ya no estaba seguro de entenderlo. ¿Qué miras?, preguntó su padre. El árbol. ¿Y qué tiene de especial? El niño dudó. Siento que hay algo más. El padre sonrió levemente. Siempre hay algo más. Y se fue. Pero eso no resolvió nada. Esa tarde volvió al abuelo. Cuando miro algo, ¿solo veo lo que está ahí? El anciano cerró el libro. ¿Ves lo que puedes ver? El niño esperó. Pero no todo lo que hay. Entonces, ¿qué más hay? El abuelo respondió sin prisa. 2 niveles. El niño guardó silencio. Lo visible y lo invisible. El viento volvió a moverse entre las hojas. Esta vez no fue solo un sonido. Fue una respuesta. La mayoría vive enfocada en lo visible, lo que se toca, lo que se mide, lo que se observa. Pero lo visible no es el origen, es la manifestación. La realidad opera en 2 niveles, uno visible y otro invisible. Lo visible se experimenta. Lo invisible determina. El error más común es reaccionar al resultado, sin comprender la causa. Se intenta cambiar lo que aparece, sin intervenir lo que lo genera. Por eso todo se repite. No porque la realidad sea fija, sino porque el origen no ha cambiado. Esa noche, el niño no pudo dormir. No por miedo, por claridad. Si lo invisible es lo que realmente importa, ¿cómo influye en todo lo que vivo? Y por primera vez, la pregunta dejó de estar fuera. Comenzó a estar dentro. Capítulo 4. El subconsciente como sistema operativo humano. El niño comenzó a notar algo que no le gustó. No todo lo que hacía, lo decidía. Una mañana, mientras caminaba hacia la escuela, un compañero pasó a su lado. No ocurrió nada relevante. Y sin embargo, sintió rechazo. Fue inmediato. No lo pensó. No lo eligió. No lo analizó. Simplemente apareció. Siguió caminando, pero algo no encajaba. ¿Por qué reaccioné así? No encontró respuesta. Horas después, volvió a ocurrir. Su hermana tomó algo suyo sin pedir permiso. Siempre haces lo mismo, dijo. El tono fue más fuerte de lo necesario. El silencio que siguió fue incómodo. No era solo lo que había dicho, era la rapidez con la que ocurrió, como si alguien hubiera reaccionado por él. Esa noche fue al patio. Creo que hay algo en mí que actúa antes de que yo piense. El abuelo levantó la mirada. Claro. El niño dudó un instante. Entonces, ¿no controlo lo que hago? El abuelo cerró el libro con calma. No todo. El niño guardó silencio. Pero puedes aprender a entenderlo. La mayoría cree que vive desde lo que piensa. Pero no es así.
Gran parte de lo que haces no se decide en el momento, se ejecuta. Existe un sistema interno que automatiza el comportamiento. No analiza, no cuestiona, no evalúa. Opera. Permite caminar sin pensar en cada paso, hablar sin construir cada frase, reaccionar sin detenerse. Todo lo que se repite se automatiza. Pensamientos, emociones, respuestas se integran con el tiempo y luego se ejecutan solos. Lo que hoy haces sin pensar, alguna vez lo repetiste. El problema no es que este sistema exista. El problema es no saber qué contiene, porque entonces repites sin darte cuenta. Reaccionas sin comprender. Y tomas decisiones desde estructuras que nunca revisaste. Esa noche, el niño dejó de pensar que controlaba todo. Pero tampoco creyó que no podía cambiar. Entendió algo más preciso. No todo lo que hace lo elige, pero puede empezar a elegir qué sigue sosteniendo. Capítulo 5. El origen de las creencias. El cambio no ocurrió de golpe. Fue más sutil. El niño comenzó a notar lo que pensaba. No lo que decía, lo que aparecía sin esfuerzo. Una mañana, mientras intentaba resolver algo, surgió una frase. Esto es difícil para mí. Se detuvo. No era nueva. Había estado ahí muchas veces, pero nunca la había observado. ¿Por qué pienso esto? No recordaba haberlo decidido. Simplemente, siempre había estado ahí. Durante el día comenzaron a aparecer más. Cuando algo no salía bien, siempre me pasa lo mismo. Cuando dudaba, no es para mí. Cuando evitaba intentar, mejor no. No eran pensamientos nuevos, eran repetidos. Y eso fue lo que le inquietó. Esa tarde fue al patio. Creo que hay cosas que pienso que no elegí. El abuelo levantó la mirada. Claro. El niño dudó. Entonces, ¿de dónde vienen? El abuelo cerró el libro con calma. De lo que viviste, hizo una pausa. Y de lo que repetiste. El niño guardó silencio. También de lo que escuchaste, aunque no te dieras cuenta. Entonces, ¿eso no es mío? El abuelo lo miró con precisión. Lo estás sosteniendo tú. Una pausa. Pero no todo lo elegiste. Las creencias no aparecen por accidente. Se forman. Una experiencia ocurre. Se interpreta. Esa interpretación se repite. Y con el tiempo, se vuelve verdad. No porque lo sea, sino porque fue reforzada. Gran parte de lo que crees no lo analizaste. Lo absorbiste. Frases simples se convierten en estructuras profundas. La vida es difícil. El dinero cuesta. Eso no es para nosotros. No parecen importantes. Pero se repiten. Y lo que se repite, se integra. Cuando una creencia se instala, deja de parecer una idea. Se convierte en realidad interna. Y desde ahí, condiciona todo. Esa noche, el niño no pensó en lo que debía hacer. Pensó en algo más incómodo. ¿Qué estoy creyendo? Sin haberlo elegido. Y esa pregunta cambió algo en él. Capítulo 6. La creencia como semilla de la realidad. El niño comenzó a ver patrones. No ideas sueltas. Patrones. Pensamiento, reacción, resultado. Una y otra vez. Esa mañana, antes de participar en clase, apareció la frase de siempre. No es para ti. Se detuvo. No reaccionó. Observó. Y recordó algo importante. Esto ya estaba antes. No empezó ahí. Solo se manifestó. Durante el día notó algo más. Cuando pensaba que algo era difícil, actuaba distinto. Cuando creía que podía intentar, también. La situación era la misma. Lo que cambiaba era lo que creía, y eso cambiaba el resultado. Esa tarde fue al patio. Creo que lo que pienso cambia lo que pasa. El abuelo levantó la mirada. No exactamente. El niño esperó. Lo que crees cambia lo que se manifiesta. El niño no respondió, pero esta vez entendía. Nada aparece de forma aislada. Antes de la acción hay un pensamiento. Antes del pensamiento, una creencia.
La creencia es la semilla. No se ve, pero contiene lo que crecerá. Una semilla no muestra su resultado de inmediato, pero define lo que será. Lo mismo ocurre con las creencias. La creencia da forma al pensamiento. El pensamiento influye en la acción. La acción genera un resultado, y el resultado refuerza la creencia. Así se forma el ciclo. Si alguien cree que no puede, actuará con duda. Esa duda afectará su desempeño. El resultado confirmará su creencia, y el ciclo continuará. Esa noche, el niño dejó de ver sus pensamientos como simples ideas. Comenzó a verlos como semillas. Y entendió algo que ya no podía ignorar. Nada empieza cuando aparece. Todo empieza mucho antes. En lo que ha estado sosteniendo, sin darse cuenta. Capítulo 7. Lo que no ves también decide. El niño comenzó a notar algo en su padre. No era evidente. No podía señalarlo con claridad. Pero estaba ahí. Había momentos en los que reaccionaba de forma extraña. No exagerada. No violenta. Pero tampoco coherente. Como si la reacción no correspondiera a lo que estaba ocurriendo. Una tarde, mientras trabajaban juntos, el niño preguntó, ¿alguna vez has tenido miedo de no poder? El padre no respondió de inmediato. El silencio fue más largo de lo normal. Todos tenemos miedo, dijo finalmente. La respuesta parecía correcta. Pero algo no encajaba. El tono no era el de alguien que responde con claridad. Era el de alguien que evita. El niño no insistió, pero no lo olvidó. Esa noche todo parecía normal. Pero él ya no escuchaba igual. Había algo en su padre que no era visible, como si existiera otra capa, más profunda, más silenciosa, más difícil de reconocer. Fue al patio. Hay cosas que no entiendo. El abuelo levantó la mirada. Eso es bueno. Mi padre dice cosas, pero parece sentir otras. El abuelo guardó silencio unos segundos. Porque no todo lo que está en una persona está disponible para ella. El niño frunció el ceño. ¿Cómo que no? Hay cosas que están dentro, pero no se ven. Una pausa. Ni siquiera desde dentro. El ser humano no tiene acceso total a sí mismo. Y esa es una de las verdades más incómodas. Existe una parte que no se ve. No se reconoce. No se controla directamente. Pero actúa. No desaparece por no ser consciente. Se oculta. Y desde ese lugar, influye. Se manifiesta en reacciones que no se entienden del todo. En emociones que parecen desproporcionadas. En decisiones que no tienen una explicación clara. Por eso alguien puede decir, no sé por qué hice eso. Y no está mintiendo. Realmente no lo sabe. Pero eso no significa que no haya una causa. Significa que la causa no es visible. Esa noche, el niño no pensó en su padre. Pensó en sí mismo. Y la pregunta fue inevitable. ¿Qué hay en mí que aún no veo, pero ya está decidiendo por mí? Capítulo 8. Lo que niegas también eres. Todo ocurrió en algo pequeño. Un compañero se equivocó al leer en voz alta. Se trabó. Dudó. No pudo continuar. Algunos se rieron. El niño también. No fue una risa exagerada, pero fue real. Y eso fue lo que lo incomodó. No lo que hizo, sino que, por un instante, le gustó. Sintió algo parecido a satisfacción. Y eso no encajaba con la imagen que tenía de sí mismo. Yo no soy así, pensó. Pero la idea no lo convenció del todo. Había algo en esa reacción que no podía negar. Esa tarde, no pudo ignorarlo. Fue al patio. Hice algo que no me gustó. El abuelo levantó la mirada. ¿Qué hiciste? Me reí, y creo que me gustó. El silencio se hizo más denso. Pero eso no soy yo. El abuelo lo observó con calma. ¿Estás seguro? El niño respondió rápido. Sí, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. El abuelo cerró el libro. Hay partes de ti que no quieres ver. El niño no respondió. Pero eso no significa que no estén. Desde pequeños, aprendemos a mostrar solo una parte de nosotros, la parte aceptable.
la que encaja, la que recibe aprobación. El resto no desaparece, se oculta, se desplaza, se guarda, no porque deje de existir, sino porque no queremos reconocerlo. Lo incómodo, lo impulsivo, lo que no coincide con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Todo eso permanece y actúa, a veces de forma directa, a veces proyectado en otros. Lo que una persona no acepta en sí misma, lo detecta con facilidad en los demás y lo juzga con más fuerza. No porque sea más grave, sino porque es más cercano de lo que parece. Esa noche, el niño ya no pudo decir con la misma seguridad, «Eso no soy yo», porque entendió algo más preciso. También lo era. Capítulo 9. Lo que repites termina siendo real. El niño estaba inquieto. Había comprendido cosas que no podía ignorar. Que no todo lo que hacía lo decidía. Que había partes de sí mismo que no veía. Que incluso podía negar aspectos que sí estaban en él. La pregunta apareció sin esfuerzo. ¿Se puede cambiar todo esto? El abuelo no respondió de inmediato. Tomó un vaso con agua. Luego dejó caer una gota de tinta. El color comenzó a expandirse lentamente. ¿Qué pasó?, preguntó. Se mezcló. El abuelo dejó caer otra gota. El color se intensificó. ¿Y si sigo? El niño no respondió, pero entendía. El subconsciente funciona igual, dijo el abuelo. No distingue verdad de repetición. El subconsciente no analiza la información. No decide si algo es verdadero o falso. Responde a lo que se repite. Una idea sostenida en el tiempo se integra. Y lo que se integra, se ejecuta. Primero aparece la repetición. Luego la familiaridad. Después la automatización. Por eso muchas veces una persona actúa de determinada manera sin saber por qué. No porque lo haya decidido en ese momento, sino porque lo ha repetido antes. Muchas veces. El problema no es lo que piensas una vez, es lo que sostienes constantemente. Pero aquí aparece algo importante. No todo lo que repites se integra. Si lo que dices contradice lo que crees, el sistema lo detecta y no lo incorpora. Por eso no basta con repetir frases. Tiene que existir coherencia. No perfecta, pero suficiente. El cambio no ocurre en una afirmación. Ocurre en la repetición sostenida de algo que empieza a sentirse posible. Esa noche, el niño no encontró una solución inmediata, pero encontró algo más importante. Posibilidad. Y entendió que lo que había sido aprendido también podía cambiar.